Cuentos y leyendas. La caverna de las mujeres y el minero Ramiro vivía una vida rutinaria alejado del pueblo y trabajaba como minero por la montaña en la selva baja, en una vieja mina que su abuelo había encontrado y trabajado toda su vida. Sus días transcurrían entre las piedras y el sudor, pero últimamente ya no encontraba nada de oro ni minerales preciosos, es decir, ya no era rentable trabajar ahí. Pero en su corazón había una chispa de curiosidad por lo desconocido, porque la mina tiene muchos pasajes aún inexplorados. Esa era una curiosidad que no había podido satisfacer. Ramiro recuerda que su abuelo, antes de morir, le contó sobre una antigua tribu que vivía en lo profundo de la cueva. Decían que esa tribu tenía un poder místico y que sus eran mujeres muy hermosas. Intrigado por la historia, Ramiro decidió emprender una expedición de 3 días para ver si las podía encontrar, y de no ser así, dejaría la mina y se iría al pueblo a buscar un nuevo futuro para vivir. Entonces, al día siguiente, muy temprano por la mañana, alistó sus provisiones y equipo de exploración y partió hacia la cueva. La cueva era profunda y peligrosa. Ramiro pasó su primer día adentrándose cada vez más y más, siguiendo su instinto para escoger el camino por donde continuar, porque nunca había llegado tan profundo. Ramiro, emocionado, pero a su vez cansado por su extenso recorrido, decidió descansar para recuperar energía, pero estaba tan cansado que se quedó dormido rápidamente. Al día siguiente, ya recuperado, continuó su viaje, camino hasta llegar a un pequeño arroyo subterráneo, el cual decidió seguirlo para ver a dónde llegaba. Camino y poco a poco, conforme avanzaba el arroyo, se volvía cada vez más profundo, hasta que de repente ve a una silueta humana, pero aún estaba lejos y no podía distinguir con claridad. Ramiro estaba muy sorprendido, pero siguió acercándose y ve ahora que la silueta estaba nadando, hasta que, por fin, pudo ver con claridad a una mujer de figura delicada, con ojos profundos que brillaban bajo la luz. Su belleza era inhumana y su mirada parecía conocerlo de toda la vida. Esa mujer era Sairi, la líder de su tribu. Aunque en su corazón Ramiro sentía un profundo respeto y fascinación por ella, no pudo evitar un sentimiento de temor. Entonces Sairi le habló con una voz suave, pero firme. Yo soy Sairi. Responde, has venido buscando algo que no entiendes, minero. Esta caverna está llena de secretos, y ya han llegado antes que tú, pero ninguno ha podido comprenderlos. ¿Qué te trae aquí? Ramiro, cautivado por su presencia, respondió con sinceridad. Busco conocer más allá de mi vida de minero y mi tierra. He oído hablar de ustedes, de su poder y misticismo. Quiero conocerlos. Sairi lo observó detenidamente antes de responder. Tus intenciones son buenas, pero has tocado un lugar sagrado. Esta caverna no es para los mortales, y tu presencia podría romper el equilibrio que mantenemos. Si deseas quedarte, deberás enfrentarte a lo que esa decisión conlleva. Pero primero, deberás ser capaz de seguirme y encontrarme. Dicho esto, Sairi dio un giro y, como un espectro en la oscuridad, se desvaneció. Ramiro, decidido a no perder la oportunidad y confiando en sus instintos, la siguió, sin saber a dónde le llevaría. Hasta que finalmente llegó a un claro, Ramiro, confundido, no entendía del por qué había luz aquí. Al parecer, si llegaba la luz del sol. Luego, Ramiro queda sorprendido, porque ve a varias mujeres delante de él.
Entonces, Ramiro fue recibido por la tribu de las Amazonas. Todas eran mujeres con una fuerza y belleza desbordante, cada una con un aura misteriosa que parecía inalcanzable. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la presencia de Sairi, quien estaba al centro de todas. Y en el entorno se podía ver y sentir una energía mágica, y pudo confirmar que había un agujero grande por donde entraba la luz del sol. Aquí no hay lugar para los débiles, pero tampoco para los que buscan poder sin entenderlo. Ramiro se acercó a ella, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. No sabía por qué, pero había algo en su mirada que lo llamaba, que lo conectaba con algo más grande. Al estar cerca de ella, se dio cuenta de que Sairi no estaba completamente libre. Un resplandor mágico rodeaba su cuerpo, como si estuviera atada. ¿Qué te sucede, Sairi? Cuéntame, ¿por qué esta energía o aura que te envuelve? Sairi lo miró con una expresión triste. Hace mucho tiempo, el Muki nos lanzó una maldición. Él fue el duende de esta mina, y aunque ya lo pudimos derrotar hace 100 años, la maldición que cayó sobre mí y mi tribu no desaparece. La caverna es mágica, pero esta magia no solo nos protege, sino que también nos encierra y tampoco nos permite envejecer. Hemos pasado cientos de años aquí, llevando el peso de esa maldición. Sé que ves una salida arriba por el agujero, pero simplemente nosotras no podemos cruzarla por la maldición. Ramiro comprendió que la mujer que tanto le fascinaba no era una simple guerrera, sino alguien atrapado en una eternidad de sufrimiento. Por un momento, la belleza de Sairi ya no le pareció solo superficial, sino como una máscara que escondía un dolor profundo. ¿Cómo puedo ayudarte, Sairi? Yo estoy decidido a hacer algo, si es que está en mis posibilidades. Solo uno que sea valiente y genuino puede romper el hechizo. No basta con el deseo de salvarme, es necesario entender el sacrificio, la valentía y, sobre todo, el amor. El amor verdadero no se forja solo con palabras. Solo actuando con valentía por el bienestar del otro, aprenderás a ver el mundo con otros ojos. Ramiro respondió que él romperá el hechizo, y se armó de valor y se dispuso a enfrentarse a los obstáculos que la caverna le tenía preparado. La tribu lo observaba, como si lo estuvieran evaluando. Entonces Sairi le entregó un pescado, a su vez que toda la tribu empezó a comer también. Ramiro, algo confundido pero hambriento, comió el pescado. Entonces Sairi lo guió a través de los laberintos subterráneos. En el camino debía superar 3 pruebas de sabiduría, valentía y empatía. El primero fue descifrar antiguos símbolos y el segundo fue cruzar un puente invisible. Al final de cada desafío, Ramiro se daba cuenta de que lo que realmente estaba aprendiendo era a comprender mejor a las mujeres de la tribu y, especialmente, a Sairi. Descubrió que el amor, el verdadero amor, no era solo una cuestión de admiración o deseo, sino un acto de cuidado profundo por el bienestar del otro. Cada paso que daba hacia el interior de la caverna lo acercaba más no solo al final de la prueba, sino también al corazón de Sairi. Ahora comprendía que, para liberarla, debía romper no solo el hechizo, sino las barreras invisibles que separaban sus corazones. Ramiro había superado las pruebas de la caverna, pero aún le quedaba el desafío más difícil, el enfrentamiento con la verdadera naturaleza del hechizo que mantenía a Sairi prisionera. La caverna había cambiado, se había vuelto más oscura, más densa, como si la magia que la envolvía estuviera reaccionando a su presencia. Sairi le había hablado de la importancia del sacrificio,
pero ahora Ramiro lo entendía en su totalidad. No bastaba con ser valiente, ni con solo querer salvarla. Debía estar dispuesto a entregar parte de sí mismo. La última prueba que debía superar era la más difícil de todas: cruzar el lago de las sombras, un lago subterráneo cuyas aguas reflejaban los miedos más profundos de quienes lo miraban. El reto no era simplemente nadar en el agua, sino enfrentarse a sus propios demonios y superarlos. Si sucumbía al miedo, perdería toda esperanza de salvar a Sairi y tal vez perdería su propia alma en el proceso. Ramiro llegó al lugar de la última prueba. Dejó la mochila en un costado y respiró profundo. Entonces escucho un pequeño sonido extraño del suelo y se agachó para escuchar, y repentinamente el suelo se convirtió en agua y lo succionó. Ramiro, algo asustado, entendía que estaba en un lugar mágico y la prueba era para su corazón y no debía sentir miedo. Ramiro se tranquilizó y empezó a nadar. La voz de Sairi resonaba en su mente. Ramiro, solo el amor verdadero puede romper el hechizo. El sacrificio es la llave. Una corriente de valentía recorrió el cuerpo de Ramiro. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que su corazón debía ser su guía y no el miedo ni el ego. En ese instante se zambulló en el agua, enfrentando no solo las sombras del lago, sino también las dudas y temores que lo habían perseguido toda su vida. Ramiro nadó cada vez nada más profundo, ahora sin importarle su propia vida. Es decir, no había vuelta atrás, era superar la prueba o morir en el intento. Entonces, a medida que nadaba, las aguas parecían despejarse y su mente se calmaba. Entendió que el sacrificio no siempre significaba perder algo, sino más bien darse a los demás sin esperar nada a cambio. Al cruzar el lago, salió al otro lado con el corazón renovado, más fuerte que nunca. El hechizo sobre la caverna comenzó a desvanecerse y una suave luz empezó a envolver el lugar. Cuando Ramiro regresó, Sairi estaba allí, esperando. La luz que la rodeaba ya no era la misma. Ahora era cálida, pura, como si un velo invisible hubiera sido levantado. La maldición que había mantenido prisionera a la tribu se desvaneció lentamente, y la caverna misma parecía respirar con una nueva energía. Lo has logrado. El hechizo ha sido roto, pero no solo por tu valentía, sino por tu capacidad de amar, de comprender lo que significa sacrificarse por el bienestar de otro. Has aprendido lo que muchos no logran en toda una vida. Ramiro, exhausto pero feliz, sonrió al ver la paz en los ojos de Sairi. Ella se acercó lentamente, y por primera vez, el brillo en sus ojos no era de tristeza ni de dolor, sino de libertad, y lo abrazó fuertemente. Gracias, Ramiro. Has cambiado mi vida, has cambiado nuestras vidas. Ahora somos libres. La tribu de las Amazonas, que había observado en silencio, comenzó a celebrar con cantos y danzas. La maldición que había estado sobre ellas ya no existía, y el futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Ramiro, sin embargo, no pensaba en el futuro lejano, sino en el momento presente. Con la magia rota, Ramiro y Sairi decidieron explorar lo que el mundo les ofrecía más allá de la caverna. La tribu, ahora libre, comenzó a reintegrarse con el mundo exterior, ayudando a las comunidades cercanas con sus conocimientos ancestrales y con su profunda sabiduría. Pero ya no era el mismo hombre que había partido. La experiencia de haber conocido a Sairi, de haber roto el hechizo y haber aprendido lo que realmente significa amar y sacrificarse por otro, había transformado su vida.
Sairi, por su parte, eligió quedarse con él en el pueblo, para comenzar una nueva vida, pero también para ayudar a la gente de la región, para compartir la sabiduría que había aprendido en la caverna mágica. Juntos formaron una nueva comunidad, donde la empatía, el respeto mutuo y la valentía eran los valores que regían su vida. Con el paso del tiempo, el pueblo prosperó, y la historia de Ramiro y Sairi se convirtió en leyenda. Se contaba cómo un hombre común, un minero de las montañas, había roto un hechizo ancestral no solo con su valentía, sino también con su capacidad de amar y entender a los demás. La caverna mágica ya no era un lugar de sombras, sino un símbolo de redención, de lo que significa verdaderamente conectar con el prójimo y, sobre todo, aprender a cuidar y a sacrificarse por los demás.